Ahora veamos la tercera pregunta. Esa está en el verso 13. Dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que es bueno, que es el mandamiento, ¿se recuerda? ¿Vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, dice Pablo. El que me causó la muerte no fue la ley, no fue el mandamiento. La ley es santa y el mandamiento es santo, recto, justo y bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que me causó la muerte? El que me causó la muerte fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producirme mi muerte, por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Mire el verso 14. La ley es espiritual. Nadie la podía cumplir, porque el hombre habitaba en un cuerpo de carne y aparte en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Y la ley era pura, santa y espiritual. Y yo carnal, dice el apóstol Pablo. Miren qué lejos estábamos de poder cumplir la ley. Yo carnal, vendido para ser esclavo del pecado. Verso 15. Y por ser carnal, dice, no entiendo lo que hago. No hago lo que quiero hacer, sino que hago lo que aborrezco. ¿Y qué es lo que está obligando al apóstol Pablo antes de él morir a la ley y a la naturaleza pecaminosa? Era el pecado que lo tenía esclavizado. Ahí está. Si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley y reconozco que es buena. Verso 17. Así que me doy cuenta que no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que habita en mí. Si ustedes se recuerdan cuando en los capítulos anteriores, cuando habla de Adán y de Jesucristo, cuando Adán desobedeció a Dios, dice que el pecado entró en él. Muchas veces relacionamos como cuerpo de pecado este cuerpo físico. No, 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 no. Ese es nuestro cuerpo físico. El cuerpo de pecado está dentro de este cuerpo físico, ¿verdad? Y es el que tiene que ser destruido. Tenemos que morir. Todos los que venimos a Cristo tenemos que morir a esa naturaleza pecaminosa. Si aún hay pecado en ti, si aún hay pecado que tú no puedes dejar de hacer, mi amado hermano, eso quiere decir que aún no has muerto a esa naturaleza de pecado y tienes que morir porque en Cristo ya está hecho. Solo tienes que creer que has muerto con Cristo Jesús y no dejarte dominar por el pecado. Bueno, sigamos aquí, verso 17. Así que me doy cuenta que no soy yo el que hace lo malo, sino el pecado que habita en mí. Ahí es lo que yo les aclaraba. Verso 18. Yo sé que en mi cuerpo de carne no habita nada bueno. ¿Cuál es nuestro cuerpo de carne? Este que vemos, este que palpamos. Y en este cuerpo de carne, dice el apóstol Pablo, no habita nada bueno. Tenemos que morir para deshacer ese habitante malo que está entre nosotros, porque quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Muchas veces nos pasaba eso, los que caminamos en este evangelio, que de repente no logramos hacer lo que queríamos hacer, y era eso, el pecado aún estaba tratando de engañarnos. Y verso 19, porque quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo malo y eso hago. Bien, ese es el pecado. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Mire lo que dice Pablo, verso 21. Así que cuando yo quiero hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando Pablo habla esto, mi amado hermano, lo que él está diciendo es, si no morimos, vamos a tener este conflicto. Tenemos que morir a la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo? Por medio de Cristo, creyendo en Cristo Jesús, que somos muertos y resucitados en Él. Es algo glorioso la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo.